tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Grandes Maestros, acá con mi compañero el doctor Luis Japas. Hoy tenemos una emisión, para mí quizá una de las más emblemáticas, porque hoy tenemos a la doctora Cecilia Grierson, la primera médica, ¿no? La primera médica argentina. Argentina. Así es. Cecilia Grierson tiene muchas particularidades de su vida, realmente, desde sus orígenes. Bueno, vamos a empezar desde su pequeña infancia. Perfecto. Y la historia de su familia, claro, creo que la sabe. En todos nuestros programas, no solamente tratamos de hacer un relato más o menos cronológico de las principales actividades o logros, sino que también tratamos de darle el contexto en el cual aparecen y desarrollan su actividad. Y el caso de Cecilia Grierson también es muy particular, porque ella es nieta de inmigrantes. Y todo arranca allá cuando el gobernador Martín Rodríguez y su secretario de gobierno, Bernardino Rivadavia, se proponen iniciar una suerte de estímulo de la inmigración de trabajadores de campo para, primero, poblar la provincia de Buenos Aires y desarrollar la actividad agrícola ganadera. Eso fue por el 1820 y pico, más o menos. En la primera mitad del siglo XIX. Es así que dos escoceses que estaban acá en Buenos Aires se contactan con Bernardino Rivadavia y le proponen crear una colonia de escoceses. Ellos eran escoceses, los hermanos Parish Robertson, y se contactan con otro escocés, William Grierson, a quien le dan la tarea de juntar... Ese Grierson estaba en Escocia. Estaba en Escocia. Los Patterson estaban acá. Los Parish Robertson estaban acá, eran dos hermanos, John y William. Y es así que junta a 220 agricultores y ganaderos de Escocia, se embarcan hacia la Argentina y llegan a Buenos Aires, y el gobierno les había asignado un terreno, un espacio bastante interesante en lo que era la zona de Santa Catalina, y que hoy corresponde, también se llama Santa Catalina, a Llavallol, la actual localidad de Llavallol, donde hoy está asentada la universidad, lo que fue la Universidad de La Plata, la parte agropecuaria de la Universidad de La Plata, y hoy es la Universidad de Lomas de Zamora. Ahí se establece la primera colonia escocesa, con William Grierson a la cabeza. Uno de sus hijos, John Grierson, que llevaba el nombre de uno de los amigos del padre William, John Parish Robertson Grierson, se enamora de una irlandesa. Los escoceses eran protestantes y muy rígidos en cuanto a las costumbres, de modo tal que este hombre se tiene que ir porque no podía quedarse en la colonia escocesa, porque se había enamorado y se casó con Jane Duffy, una irlandesa católica. De ese matrimonio nacen 6 hijos, la mayor de la cual fue Cecilia Grierson. ¿Y dónde se fue? Claro, Cecilia Grierson nace en Buenos Aires, pero tempranamente el padre, la madre, la familia se traslada brevemente a la banda oriental, al Uruguay, y posteriormente compran unos terrenos, una estancia en Entre Ríos, llamada, él le pone el nombre de Bella Vista, y ahí se asientan para hacer tareas agrícolas ganaderas. Y en ese ámbito rural hace su infancia Cecilia Grierson. A los 4 años, los padres, que ella ya sabía leer y escribir, incluso en inglés. A los 4 años. A los 4 años. Pero necesitan que mejore su instrucción y la mandan a Buenos Aires a estudiar el colegio primario a colegios ingleses, bilingües. Ella vuelve a Buenos Aires vuelve a Entre Ríos por la muerte del padre. El padre fallece tempranamente en 1874 y ella vuelve para darle una mano a la madre y a los hermanos, porque había que continuar con las actividades agrícolas ganaderas. Pero la situación no era buena
no solamente económicamente, sino que estaba todo la situación crítica por el gobierno en su momento de Urquiza, que lo habían asesinado. Entonces la madre decide volver a mandarla a Buenos Aires al cuidado de unos parientes que tenían una buena situación económica. Y en lugar de quedarse en la casa gozando de una vida tranquila, Cecilia decide ponerse a trabajar como institutriz y juntar sus primeros dineros, claro, para ayudar a la madre. De hecho, vuelve a Entre Ríos y en esa época el gobierno de Entre Ríos estaba estimulando la formación de escuelas rurales. Porque, claro, la situación de la gente en el campo era bastante pobre y no sabían ni leer ni escribir. Es así como que la madre se anota como instructora rural y Cecilia Grierson la ayuda dando clases de matemáticas y lengua, teniendo apenas 14 años. Y eso, en los relatos que hace Cecilia, es muy lindo porque dice que gracias a la actividad educativa que tuvieron con la madre, muchos peones rurales no necesitaron recorrer varios kilómetros para que alguien les leyera la carta y pudieran contestarla. Pero claro, como ella no era docente, el sueldo lo recibía la madre. Y en una de las vacaciones que está Cecilia con unas amigas acá en Buenos Aires, la estimulan para que complete los estudios de magisterio. Y entonces Cecilia se anota en la escuela normal número 1, que hacía poco tiempo que se había inaugurado, que es esta que todavía funciona y está ubicada sobre la avenida Córdoba, entre Riobambas y Ayacucho, justo frente al Museo del Agua, ese edificio tan lindo que hay sobre la avenida Córdoba, y ahí completa sus estudios de magisterio, donde se recibe en 1878. Esto le permite a ella trabajar en una escuela en San Cristóbal, incorporar una buena suma de dinero y traer a toda su familia, a la madre y a los hermanos, a vivir con ella en Buenos Aires. 2 años después, como lo hemos dicho en otras charlas, se decreta la ley de creación de la capital federal, porque hasta ese momento era la gobernación de Buenos Aires. Con lo cual, burocráticamente se producen algunos problemas para el cobro de los sueldos de los maestros. Entonces ella decide, en esa circunstancia, estudiar medicina, se propone estudiar medicina. Un poco cuenta la historia que esto fue promovido por el que una amiga de ella, muy amiga de ella, fallece a temprana edad. Y eso a ella la puso realmente muy mal y entonces sintió la vocación de estudiar medicina para ayudar a al cuidado de la gente. Pero claro, nunca ninguna mujer había entrado a la Facultad de Medicina. Y le ponen muchísimas trabas. Espera, porque yo sé que vos sabés que hay una historia anterior. Hay una historia anterior de, digamos, un antecedente que le permite a ella, por algo que hablamos, un antecedente que le permite a ella como si fuera recorrer un camino, que es Elida Paso. Exactamente. Bueno, el caso de Elida Paso, volvemos al contexto del que siempre hablamos. En aquella época, la mujer estaba limitada socialmente a la crianza de los hijos, al cuidado de la casa, del hogar, algunas actividades como por ejemplo artísticas, la música, el magisterio, que era bastante bien visto en las mujeres, y algunas muy pocas carreras universitarias. Menores, como se la llamaba, en el caso de la farmacéutica. Exactamente. Y esta persona que vos mencionás, Eloísa Paso. ¿Eloísa o Eloísa era? O Elida Paso, tenés razón. Había estudiado farmacéutica porque el padre era farmacéutico. Pero no conforme con los estudios de farmacéutica, ella también quiere estudiar medicina. Tiene algunas trabas también para que la acepten en la carrera de medicina porque era considerada una carrera exclusiva de hombres. Pero supera esos escollos, logra estudiar medicina y lamentablemente, estando en 5º año de la carrera, cae muy enferma
producto de una tuberculosis y fallece un año antes de poder recibirse de médica. Ese es el antecedente. Ese es el antecedente, que en realidad tiene que ver con que fue la que hizo, digamos, los amparos en ese momento para poder estudiar. Bueno, pero habíamos llegado que se había recibido de maestra normal, sí, y que descubre, esto en el 78, y que descubre la vocación de la medicina, exacto, pero no ingresa directamente, ¿no? No, justamente, también le ponen trabas, y la excusa o el argumento o la razón por la cual no le permiten era que la currícula de estudios en los colegios de varones tenía materias que el de las mujeres no tenía, entre ellas el latín, la lengua del latín. Para lo cual entonces ella, lejos de bajarse de su... De aminalarse. Exactamente. Digamos. Se anota, estudia 2 años de latín y con el título que le permite demostrar que ella había cursado la materia de latín, logra que la acepten en la Facultad de Medicina, por supuesto, no sin demasiada alegría por parte de los hombres. No sé si demasiada alegría, pero digamos que ella, cuando uno analiza, tuvo una serie, fue haciendo un recorrido dentro de la facultad. No, sin ninguna duda, y además ya lo venimos contando desde prácticamente su infancia. Fue una mujer muy tesonera, siempre buscando superarse. Nunca se amilanó ante las circunstancias, ni siquiera de la muerte de su padre. Se hizo cargo de su familia, estudió magisterio, trabajó, y de hecho, para poder estudiar medicina, tuvo que cambiarse de colegio y atender una escuela nocturna para poder seguir manteniéndose ella y a su familia. Y dentro, siendo estudiante de medicina, tuvo cosas increíbles, como por ejemplo, haber fundado la escuela de enfermería, no habiéndose recibido todavía de médica, que es la misma escuela de enfermería, primera escuela de enfermería en toda Sudamérica, que hoy lleva el nombre de Cecilia Grierson. En algún momento fue hasta ayudante de cátedra. De cátedra, exactamente. Sin fue estar recibida en exactamente. histología. Sí, fue ayudante de histología, fue ayudante de histopatología, fue practicante del vacunatorio. Exactamente. Me venía pensando en vacunatorio porque tuvimos un programa que se hablaba de las vacunas y en un momento a mí se me cruzó que pensar que en determinado momento ella fue ayudante en el vacunatorio. Y otros que hemos mencionado también en algún momento pasaron como ayudantes. Claro, no nos olvidemos que estamos en la época, 1880, repito, se funda por ley la ciudad de Buenos Aires como capital federal de del país, empiezan a formarse nuevos organismos, el Departamento Nacional de Higiene, que hicimos mención cuando hablamos... Ella cuando fue al vacunatorio creo que había ganado por concurso ese cargo. Exactamente. Lo ganó... Exactamente. Y tuvo mucha vinculación con lo que se había formado en ese momento, que era la asistencia pública porteña o de la ciudad de Buenos Aires. Ahí tenía injerencia, si mal no me equivoco, el doctor Ramos Mejía, ¿puede ser? Exactamente, fue el creador o el fundador y el primer presidente, junto con otro destacadísimo higienista, diría el doctor Dinano si estuviera acá, que fue el doctor Emilio Coni, del que muy poco se sabe, pero del cual también vamos a hablar en alguno de nuestros programas. No lo había sentido. No. Sí, es muy poco conocido, pero tuvo una actividad extraordinaria. Bueno, pero ahí también estuvo Grierson, ¿no? Después en la formación de la AMA, ¿puede ser? Bueno, 2 años después de que ella se recibe, en 1889, un grupo de destacados médicos de la ciudad de Buenos Aires deciden conformar una sociedad científica, puramente científica, no gremial, y la denominan Sociedad Médica Argentina, que termina siendo, después de muchos años, la Asociación Médica Argentina tal cual la conocemos actualmente, la AMA. Claro. En esa conformación de la primera sociedad médica estuvo presente Cecilia Grierson. Bueno, vamos a hacer para ordenar. En su carrera ya llegamos a que es médica. Sí. Su carrera como médica, ¿dónde comienza? Buen dato. Ella hace su practicantado en el que había sido el Hospital de Mujeres, actual Hospital Rivadavia. Se recibe, como dije recién, en 1889 de médica y participa como voluntaria para asistir a los enfermos en la Revolución del Parque.
Es la misma que participó nuestro amigo Pitaluga. Eduardo Pitaluga, exactamente. Así es. Y como practicante la asiste también otra futura médica que fue Elvira Rawson de Delepiane, la segunda médica recibida en nuestro país. Después ella pasa a ser miembro del Hospital Ramos Mejía, que en ese momento se llamaba Hospital San Roque, dentro del departamento de obstetricia, que es hacia donde ella dirige su formación profesional. De hecho, su... ¿No tuvo un paso por el Muñiz también? Sí, exactamente. Ahí ayudó en el hospital de aislamiento, que después se llamó Hospital Muñiz, en la epidemia del cólera. El cólera. Exactamente. Tuvo su desempeño ahí. Así es. No sé si era médica en ese momento. No era médica todavía. Porque vos dijiste en qué año se recibió y eso fue en el 86. Bueno. Exactamente. Y te decía que su tesis de doctorado versó sobre un tema ginecológico, que era la histerovariotomías. Un trabajo muy importante con el cual logró el título de doctora en medicina. ¿Dijiste que había creado la asociación de la Escuela de Enfermería? Sí, antes de recibirse de médica, con el apoyo del doctor Ramos Mejía, que le dio empuje, y no solamente fue crearla, sino fue dar todas las directivas para la educación, la formación de enfermeras, hasta les diseñó los uniformes que tenían que tener. Todas las normativas. Escribió libros sobre la formación de la enfermería. Y un dato que tiene y no tiene que ver con la enfermería, pero fue la que propuso y llevó adelante que las ambulancias de la ciudad de Buenos Aires tuvieran sirena como la tenían los bomberos, porque hasta ese momento las ambulancias no tenían sirena. Eso fue una idea de Cecilia Grierson. No sabía lo de que tuvieran sirena en ese momento. Así es. Mira vos. Y, a ver, estamos más o menos ya por el año 1900. 1900. Así es. Ahora, ella en determinado momento también crea, si mal no me equivoco, o trabaja en la Fundación de la Cruz Roja Argentina. Sí, ella, en realidad, si uno se tiene que poner a enumerar todas las cosas que llevó adelante, llevaría muchísimo tiempo. Una de las cosas que colaboró en la formación de la Cruz Roja Argentina. Claro, pero son todas cosas que hoy las nombramos, pero todavía perduran, ¿eh? Mirá. Porque están vigentes, porque hoy la Cruz Roja Argentina es una institución que está vigente. La escuela Cecilia Grierson es una escuela de enfermería que está vigente y que aparte de que está vigente, digamos, es como un poco la matriz de la cual seguían las demás escuelas de enfermería. Por eso me da la sensación que todo lo que ha hecho hace que esté más presente que nunca, ¿no? Exactamente, fue secretaria del Patronato de la Infancia. Fue miembro, como dijimos, de la Cruz Roja. ¿Del Patronato de la Infancia también? No, también, eso no lo secretaria del Patronato de la Infancia. Fue, como dijimos recién, cofundadora de la Asociación Médica Argentina, como la conocemos hoy, miembro de la Cruz Roja, y fue también examinadora de parteras, porque ella además educaba a las matronas o parteras. Siendo médica, hizo una escuela de formación de parteras. De parteras. Así es. De la asistencia pública, ¿no? O sea, siempre dentro del ámbito de la formación estatal. A ver, ¿qué te parece si te propongo ir a un corte? Me parece bien, porque hasta ahora hablamos de Cecilia Grierson, médica. Médica. Y pero ahora cuando volvemos seguimos con la Cecilia médico de Grierson, pero sé que Grierson, médica, pero sé que también tenía otras aristas. Así es. Bastante interesante. Muy interesante. Volvemos del corte con Cecilia. ¿Cómo no? FEMédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales. Los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento. Cobertura odontológica en urgencias y tratamientos. Internación, cirugías y terapia intensiva. Urgencias clínicas y psiquiátricas. Atención domiciliaria. Descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad
que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011 4381 3109 o por WhatsApp al 011 5943 0348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @mumapmutual o por Facebook @mumap. Asociate a nuestra mutual. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país. Amplia cartilla médica. Centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Sumate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmédicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. Volvemos con Grandes Maestros, hoy con la doctora Cecilia Grierson. Bueno, ya vimos parte de una Cecilia Grierson, una arista de digamos, su formación médica. Ya llegamos, digamos, hasta la madurez, hasta la mediana edad. ¿Cómo sigue? Bueno, por eso decíamos recién, una parte importante fue su vida como educadora en el magisterio. Otra parte muy importante fue no solamente lograr haber sido la primera médica que se aceptó o que se recibió en la Universidad Nacional de Buenos Aires, que por entonces se llamaba, después de la fundación de la ciudad, Universidad de la Capital. Y después pasó a llamarse Universidad Nacional de Buenos Aires. Como médica, todo lo que hemos comentado, todas las actividades que llevó adelante, siempre pensando en los más desprotegidos, ¿no? Por ejemplo, te quiero hacer una pregunta, Sí. tengo una duda. ¿Es verdad que en algún momento tuvo el título de cirujana? Lo ignoro. Lo tuvo, Bien. pero nunca lo quiso ejercer. Es que en realidad, ¿Cómo era eso? claro, el tema fue que a las mujeres ya, como dijimos antes, les estaba casi prohibido ingresar a una carrera como la medicina. Una vez recibida, ella concursó incluso para ser profesora de obstetricia en la universidad para parteras. Había 2 candidatos, un varón y ella, y declararon desierto el cargo porque no podían permitir que una mujer fuera docente universitaria, ni siquiera jefa de servicio, ni siquiera directora de un hospital. Y sus trabajos sobre histerovariotomías fueron hechos sobre la base de trabajos de cirujanos hombres, porque a ella no se le permitía operar. A la mujer no se le permitía operar. O sea, la Así verdad que lo del título de cirujana... figuraba de que había obtenido el título de cirujana, pero nunca lo ejerció. Claro. Entre porque les tantos estaba logros, vedado. porque ahí figuraba que había sido obstetra y también había sido kinesióloga. Había En ejercido. 1903 ella logra incluir la carrera de kinesiología dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ella es la que incluye. Ella. Bueno. Por eso digo, la cantidad de actividades La verdad que la cantidad de cosas que ha hecho y que perduran con el y tiempo. te voy a decir algo, porque para que la gente, nosotros por ahí tomamos magnitud en lo que vos estás diciendo. Sí. La severidad con la que se manejaban, que no podía ser, el nivel de impedimento, el nivel de, por ser mujer, cómo era apartada de todo, digamos, no, o sea, podía acompañar, porque si ella presenta una tesis doctoral, como vos bien decís, la presenta con trabajo de cirujanos hombres, pero no con uno propio porque no se le permitía. O sea, Así a es. pesar de esa adversidad, porque eso a cualquier otro lo hubiera amilanado para que se pegue media vuelta, digamos, y se dedique a hacer otra cosa, Sí, sí. ella frente a esa adversidad parece que ponía más ímpetu todavía Sí, sí. y más fuerza. Bueno, yo no tengo dudas que los antepasados escoceses, irlandeses, tenían mucho que ver, Mucho en, su que ver temperamento en su y en temperamento. su carácter. Decime,
llegamos hasta una etapa donde ya había sido creadora de obstetricia, de kinesiología, enfermería. ¿Qué sigue? Bueno, paralelamente, ella se recibe y viaja a Europa, Francia, Inglaterra, para obviamente perfeccionar sus conocimientos. Y participa en el primer Congreso Internacional de Mujeres, que en realidad no, perdón, era el segundo Congreso Internacional de Mujeres que se llevó a cabo en Londres en 1899, el mismo año en que ella se recibe. El primero había sido unos años antes y era un congreso donde se estaba sentando las bases para la lucha de la mujer por derechos que los equipararan a los de los hombres. Claro, una mujer venida de Sudamérica, médica, es muy considerada en ese congreso en Londres y la nombran vicepresidenta honorífica de ese congreso, con el compromiso de que cuando llegara a Buenos Aires generara o conformara una sociedad similar para la defensa de los derechos de las mujeres. Es un dato de color. Ese congreso es presidido por una activista femenina, cuyo nombre es muy difícil, no me lo voy a acordar, pero que resulta ser la madre de alguien muy conocido que fue Mary Shelley, la escritora del libro Frankenstein, también una activista por los derechos de la mujer. Sí. Cecilia Grierson vuelve a Buenos Aires y ahí decide conformar en 1890 el Consejo Nacional de Señoras, que después se conoció con el nombre de Consejo Nacional de Mujeres, siendo ella su primera presidenta. ¿Cómo estaba conformado ese Consejo Nacional? Por dos segmentos. Por un lado, las damas de beneficencia, que eran las que se encargaban de los actos de beneficencia, justamente como lo dice, la educación religiosa, la caridad. Y por el otro lado, el segundo grupo eran las mujeres universitarias, que bregaban por los derechos de las mujeres. Con el tiempo se produce una especie de cisma entre estos dos grupos. Las damas de beneficencia siguen a cargo del Consejo Nacional de Mujeres y junto con otras médicas, Elvira Rawson de Lepiane, Julieta Lanteri, Alicia Moró de Justo, conforman la Asociación Universitaria Argentina de Mujeres. ¿Solamente mujeres? Solamente mujeres. Y hacen el primer Congreso Internacional de Mujeres Universitarias en Buenos Aires en concordancia con los 100 años de la Revolución de Mayo, en 1910. Organizan ese primer Congreso Internacional de Mujeres. Otro dato de color, no permitiendo la entrada de las mujeres anarquistas ni comunistas. O sea, ni anarquistas ni comunistas. Solamente las que eran universitarias. Exactamente. Ese congreso, obviamente, lo preside Cecilia Grierson. Y esa es la otra parte, la otra etapa de su vida, dijimos, el magisterio, la medicina y la lucha por los derechos de la mujer. Con muchísimos proyectos que elaboran junto con sus otras colaboradoras que acabo de mencionar, que apuntaban a cosas básicas: el derecho a la maternidad, los derechos sociales de las mujeres, el derecho a la jubilación de las maestras. El derecho a la maternidad. Para la protección de la maternidad. La protección. Claro, con maternidad. Todas leyes que protegían la maternidad. Porque hasta ese entonces no existía. Una era madre y arreglate como puedas. Es decir, también otra cantidad importante de proyectos que llevaron adelante este grupo de mujeres activistas por los derechos de la mujer. A mí me gusta más llamarlo así que feministas. No, está bien.
Está bien. Porque a veces feministas puede sonar Sí, a veces despectivo, ¿no? suena o peyorativo. Frente al machismo, el feminismo. Me parece que le da mucha más fuerza de ser activistas por los derechos de las mujeres. ¿Y después? Y después, bueno, hace otros viajes a Europa con sus dos objetivos: perfeccionarse, porque ella seguía trabajando como médica, y por los derechos internacionales de las mujeres. Se jubila, finalmente ya a entrada de edad, y decide radicarse en un lugar donde ella tenía una casita, donde descansaba en verano, que era en la localidad de Los Cocos, en Córdoba. Enferma, padece cáncer ginecológico, razón por la cual vuelve a Buenos Aires a atenderse, donde finalmente fallece. Pero sin antes dejar como testamento esa casa en Los Cocos para que construyeran la primera escuela en Los Cocos, que todavía está presente, es la única escuela primaria de Los Cocos y que lleva el nombre de Cecilia Grierson. También es cierto, te pregunto porque en algún momento tuvo algo que ver con la primera cesárea o algo de eso. Ella participa en la primera cesárea que se lleva a cabo acá en Buenos Aires, pero no opera. No opera, participa. Es la primera mujer en participar en una cesárea en Buenos Aires. Bueno, uno de los personajes por ahí. Habría que imaginarse, ¿no? El temperamento, la fuerza de voluntad, ¿no es cierto?, para poder enfrentar todas las adversidades del tiempo en ese momento. No, sin ninguna duda. Y obviamente que pionera en muchas cosas, pero sobre todo en abrirle camino a muchas mujeres que vinieron detrás y que han llevado que al día de hoy sean más mujeres que hombres los que estudian medicina. ¿Es así? Es así. La currícula es mayor. El 70% de la matrícula universitaria de medicina son mujeres. Bueno, la verdad... Por muchas razones que no vamos a entrar a analizar en este momento. No, quizá correspondería analizarse en otro momento, pero sí. En realidad ha sido una persona gravitante, ¿no? Así es. Bastante polifacética. Así es, así es. Bueno. ¿Qué tenemos para la semana que viene? Nada en particular, pero te doy otra vez la opción para que elijas. ¿Puedo elegir yo? Claro. Bueno, vos sabés a quién voy a elegir. Yo es el doctor José María Pena. José María Pena, gran higienista, también de la asistencia pública. También de la asistencia pública, y en realidad tiene que ver con que es el hospital de mi zona, de mi barrio, de mi casa. Exactamente, que lleva en homenaje a este gran higienista y político. La verdad me gustó mucho el programa de hoy. Bueno. Me gustó mucho también la figura que elegiste. Bueno, una persona, la verdad, que ha... Digamos, vos cuando decís, hoy tenemos una currícula del 70% de mujeres, sí. ¿Qué pensarían los tipos que estaban en ese momento en el pasado? Ponete en el contexto del pasado, sí. Si vos le fueras a decir que hoy tendrías una matrícula del 70% de mujeres. Esos médicos que no permitían que operara... ¿Te puedo contestar con una humorada? Dale. Lo mismo que pensaría mi padre, que fue médico, que yo hoy sea sindicalista. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana próxima, si Dios quiere, en Grandes Maestros. Gracias.